Buenos días. Qué alegría encontrarnos en este domingo para escuchar la palabra de Dios, 27º domingo del tiempo ordinario. Hoy, normalmente el 4 de octubre, la iglesia celebra al gran Francisco de Asís. Pues cada domingo, el domingo está por encima de las festividades de los santos, pero lo nombramos por la grandeza de Francisco, un hombre entregado, un hombre nacido en 1182 en Asís, en Italia, renuncia a su patrimonio, a su casa y libremente se dedica a Dios, al encuentro con Dios, abraza la pobreza, con quien tiene como una relación esponsal y después inicia toda una invitación a otros para que se unan a este estilo de vida, como los dos hermanos menores. Inicia también una obra para las mujeres, también con Santa Clara de Asís. Después termina muriendo en el año 1226, un hombre completamente entregado a Jesús, también con los estigmas, un hombre que ha abrazado en perfección y en donación total la vida de Jesucristo. Es otro Cristo en el sentido de seguirlo total y radicalmente. Es un hombre grande en la iglesia, tan grande que lo quieren inclusive no creyentes, otras denominaciones o más bien otras religiones, quieran a este hombre porque su estilo de vida, su sencillez y su grandeza en el querer la creación, los animales y en el honrar a Dios con toda su vida, pues ha dado un ejemplo grande para todos. Lo honramos hoy, un hombre que sigue siendo aquellos que da frutos para este momento, en toda su enseñanza que dejó también para los religiosos que han abrazado el estilo de vida de él y también laicos que viven también la enseñanza franciscana. Hoy, domingo, tenemos el Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar capítulo 21, versículos 33 al 43. Los invito, tomen sus Biblias, Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 43. Primer momento, escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó el hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver que era el hijo, se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a sus malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de nuevo el texto. Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Estamos hoy frente a otra de las parábolas de Jesús. Qué bueno que culminemos bien este primer momento. Otra lectura, otra tercera lectura, todos los detalles, versículo por versículo. ¿Cuál es la parábola a la cual se refiere Jesús? ¿A quién va dirigida? ¿Cuáles son todos los detalles que va narrando sobre la viña, esta imagen de la viña? ¿Qué pasa con estos que envían y después con el Hijo? ¿Y cuál es la sentencia final o cuál es la enseñanza final también de Jesús aquí al hacer que los que están escuchando la parábola, ellos mismos respondan qué se debería hacer con aquellos malos arrendatarios? Y al final Jesús, ¿qué les dice sobre la piedra angular? Miremos todos los detalles, todos los elementos. De pronto hay alguna palabra, algún verbo, alguna expresión dentro de esta imagen de Jesús que nos llama la atención. Segundo momento, la meditación. Esta imagen es muy diciente. De hecho, la primera lectura de hoy con Isaías, que también es el canto de amor a la viña, como
Un amigo tenía una viña en un fértil collado, empieza narrando y hace una narración también de una viña que se le preparó todo para que diera uvas dulces, dio uvas amargas. Está muy relacionada, como siempre, la primera lectura con el Evangelio, para ampliar el contexto de esta enseñanza hoy grande y maravillosa, con la imagen de la viña que siempre ha sido tratada en las Sagradas Escrituras. Metámonos aquellos que no conocen muy bien el cultivo de la uva, como en cómo se hace ese proceso del cultivo de la uva, cómo se preparan todos los detalles para que se den los frutos y los frutos necesarios. Aquí nos ubicamos con Jesús, que le habla a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, a los importantes de Israel. Y a través de esta imagen, pues no solo evoca imágenes pasadas, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, sino toda esta imagen de la viña que da frutos y cómo esa viña es Israel. Y cómo este Israel de Dios, este propietario que es Dios mismo, Dios es el propietario, pues ha dado una viña muy bien hecha. Cavó la cerca, construyó el lagar, la casa del guarda, todos los detalles. Es decir, todo estaba previsto para que diera frutos. No había ningún pero. Todo tendría que funcionar. Y el dueño lo hizo así, porque era generoso, porque no hizo cálculos fríos de que me voy a ahorrar esto. No, dio todos los detalles para que fuera una tierra fértil. Preparó todo. Y arrienda porque se fue para un país, marchó de viaje, dice aquí la expresión de Mateo. Y entonces, cuando llega el tiempo de la vendimia, ya viene el momento de los frutos, empieza a enviar a sus criados para percibir los frutos necesarios y nos va haciendo la narración como a unos entonces los apalearon, mataron a otro lo apedrearon, después envía a otros y hicieron lo mismo. Y vamos viendo la historia de Israel. Jesús está aquí hablándole a ellos de la historia de Israel, cómo Dios manda profetas. Y manda profetas, un pueblo que sacó de Egipto, le dio una tierra, lo cuidó, lo mimó, para que produjeran frutos, frutos de agradecimiento, frutos de un culto agradable a Dios. Y los profetas empezaron a llegar, a mostrar la voz de Dios en distintos tiempos y los maltrataron, los apalearon, los golpearon, hasta que Dios envía a su Hijo. Entonces aquí el centro es, este propietario envía a su propio Hijo, Y la maldad de estos hombres llegó a tanto que llegaron a decir, bueno, este es el heredero. Si matamos a este, nos quedamos con esta propiedad. Ya no hay heredero. Nosotros somos los dueños y nosotros nos quedamos con esta viña. Y está reflejado como Jesús le está diciendo a ellos, a los que están escuchando, cómo él, el heredero, el Hijo de Dios, pues va a ser asesinado. Esta maldad de estos hombres es denunciada por Jesús aquí fuertemente y los mete en este contexto para que en este ejemplo ellos tengan que responder. No, es que les dice Jesús, bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué va a pasar con estos arrendatarios? Entonces ellos dicen, no, hará morir de mala muerte a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores que sí entreguen los frutos a sus tiempos. Y después Jesús los sentencia más y hacen que ellos comprendan que este heredero es él y a él lo van a matar. Y este pueblo de Israel que ha sido mimado y custodiado por Dios no ha producido los frutos y ha enviado a su propio Hijo para que miren, aquí estoy, el prometido, estaba prometido que vendría. Y así todo lo mataron. Entonces en esta dinámica remata toda esta gran idea Jesús hablando del Salmo 118 como es la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. La imagen de la construcción, se dice que la piedra angular es una piedra base sobre la que se edifica toda la construcción. Otros hablan que es como una piedra que está al final y que termina de cuadrar toda una construcción. Pero aquí la idea principal es la piedra principal. Y ha sido desechada y ha venido a ser la piedra más importante. Jesús, el heredero, a quien ellos querían sacar del camino. Es una denuncia radical pues contra unos que se quisieron apropiar del reino de Dios y de la viña de Dios y solo hay un propietario, es Dios. El resto somos trabajadores de esa viña que estamos encargados de producir frutos. Ahora bien, nos podemos quedar en el antiguo, quedar diciendo, es que vea, los judíos, Jesús está diciendo que entonces ya este reino se les va a dar a otro pueblo que produzca frutos y es la iglesia, es verdad. Pero, hoy, a esta generación, a nosotros también, los consagrados, nos cae esta invitación a que miremos qué frutos estamos dando, porque se puede repetir la situación y hemos conocido a Jesús. Nosotros de labios y de contexto histórico, pues aceptamos a Jesús.
pero verdaderamente sí estamos produciendo los frutos. Dios es que es el propietario de este reino, de esta creación grande y maravillosa. Estará contento con los frutos que estamos produciendo. Esa es la invitación de esta meditación de hoy, mirando que a través de la historia aprendemos, y Jesús está aquí denunciando gravemente cómo el Israel, la viña de Dios, pues no produjo frutos y se les dio a otros, y vino el tiempo de la iglesia, y vino el tiempo de Jesús, del Hijo, del heredero, que lo conozcamos, Él es el dueño, y cómo estamos rindiéndole frutos a Él. No nos quedemos solo en juicios históricos, sino que ahorita es un análisis para nosotros, pues para la iglesia, para los sacerdotes y consagrados más, pero los laicos también. Somos parte de esta viña de Dios, ¿qué frutos estamos produciendo? Aquí todas las imágenes nos invitan a entender, uno solo es el dueño de la viña, es Dios, es el propietario. Puede pasar en las tentaciones de la historia que en las religiones, inclusive en nuestra fe, nuestra religión, pues quedamos, vienen momentos de quererse apropiar del reino, porque nos acomodamos y nadie nos diga cómo actuar, porque es que así es, como denuncia Jesús estas actitudes de los principales de Israel, que no querían que se les metieran en su dominio, ellos se creían dueños y poderosos de ese reino, a su manera, a sus criterios. Que no nos pase lo mismo a nosotros hoy, sentirnos muy cómodos porque decimos que creemos en Dios y que estamos produciendo frutos, pero mentiras que nos falta. Comprender que hay uno que es el dueño de esta viña, que nos ha dado una oportunidad grande, maravillosa de producir frutos, de venir a esta viña, una viña bien planteada, una viña, si lo hablamos a manera de la creación, toda esta creación grande y maravillosa que Dios ha dado, cómo lo está tratando el ser humano, cómo está manipulando en este consumismo, en esta producción afanada, sin desmedida, de cómo está viendo las consecuencias hoy, inclusive el cosmos y el mundo como tal, y cómo estamos tratando esta viña de Dios, si la hablamos de esta forma de la creación, pero también a nivel espiritual, ¿qué frutos estamos dando? Estamos llevando la presencia de Jesús. Recordemos, ya va a volver el propietario, pero ya no se deja matar, y ya no es para que le hagan esto como en el momento de Israel, Jesús llevado a la cruz, ya volverá, y volverá como el juez, como el dueño de esta viña, y vendrá con toda la potestad y el poder. ¿Y qué rendimientos o qué le vamos a decir de la administración que se nos ha dado? Y esto lo hablo ya particularmente de la vida de ustedes y la mía. Todos tendríamos que dar fruto, respuesta a esta viña, a esta existencia, a esta bondad de Dios, a tanto amor, a tanta predilección. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros también? Que no se nos vuelva el corazón duro. Aquí hay ejemplos y toda la historia bíblica y la historia de la iglesia también. Tiene momentos de sequedad, de no producir las uvas dulces, sino agrazones, uvas amargas, según la lectura, la primera lectura. Qué bueno que nosotros hoy también con el Salmo, pues le pidamos a Dios que Él venga a su viña, que venga a su viña, la viña del Señor, esta casa que ya no solo es Israel, sino pues el gran Israel de Dios, la iglesia, y cómo le pedimos que venga a visitar esta viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Es una cepa, es de la mejor uva. Se nos ha dado todo para que demos los mejores frutos. Esa es la meditación sencilla hoy en este domingo 27. Hoy tenemos un ejemplo de uno que vino sencillamente a trabajar en esta viña y fue San Francisco de Asís. Generosamente trabajó y dio frutos de bondad, de pequeñez, de pobreza, de desprendimiento. Y se vio su vida, tantos frutos que rápidamente muchos vinieron al estilo de vida de él y ayudaron a que esa iglesia de ese tiempo, en ese contexto histórico, se renovara. Porque él tenía una visión de reconstruir una iglesia y pensaba que era esa pequeña capillita de él, pero era la iglesia de ese tiempo. Y así Dios sigue suscitando muchos trabajadores de la viña, de esta nueva viña de Dios, que vengan en su santidad a dar frutos y a mostrarles a otros cómo se trabaja en esta viña y cómo se es ser santos en esta viña de Dios. Pidámosle hoy a Francisco que podamos meditar hoy que el único dueño de esta viña es Él. Él que alababa el hermano sol, la hermana luna, las criaturas, toda esta tierra y esta bondad que Dios nos ha dado, cómo la cuidamos, cómo la trabajamos y cómo la honramos en un don que Dios ha hecho para la existencia de todos nosotros. Él, el primero, también nos enseña ese cuidado con el mundo y nos enseña el cuidado primero con el alma, que debe producir los frutos del amor y de la bondad y el encuentro con Dios. Pidámosle hoy al Señor esta gracia y con este ejemplo de Francisco
podamos comprender que Él es el dueño de la viña y ustedes y yo hemos llamado a hacer de esta viña nueva. Se nos ha dado una responsabilidad, un don de estar, de trabajar, de vivir y de producir frutos. Digámosle en oración. Dios uno y trino, te alabamos y te bendecimos en este día. Te glorificamos, te honramos y te damos gracias por llamarnos a la existencia. Nos has dado una vida grande y maravillosa. En este domingo, día tuyo, día de encuentro contigo, de paz, de reposo, de tomar fuerzas, de agradecerte la semana pasada, de pedirte que nos acompañes en esta nueva semana, te pedimos que nosotros tengamos conocimiento, certeza, conciencia de que hemos sido dotados para trabajar en tu viña, para que produzcamos el mejor vino en el sentido de uvas dulces, de uvas que dan buen sabor y sabor a santidad. En esta viña del mundo de hoy, en esta viña que es la iglesia, permítenos ser esos que trabajan constantemente, sin pereza, sin adueñarnos de la viña. Nosotros sabemos que tú eres el único propietario de esta viña. Permítenos hoy ser fieles trabajadores a tu servicio. Amén. Cuarto momento, la acción. Este evangelio pues nos pone a pensar pues a nivel individual, ¿en qué frutos estamos produciendo? Aquí somos como un terreno de Dios. Nosotros digamos que nuestra alma también es esa viña. ¿Qué frutos? ¿Estamos produciendo uvas amargas o frutos dulces para Dios? Y en la iglesia, ¿cómo estamos también? Esta iglesia que se le ha dado a Jesucristo, nada más ni nada menos, el heredero. ¿Cómo estamos llevando a otros a Jesús, al verdadero dueño de la viña también, al que es el heredero del Padre Celestial? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Cómo lo estamos honrando? ¿Cómo lo estamos defendiendo hoy ante muchos criterios y muchas invitaciones? ¿Cómo mostramos el verdadero dueño de este mundo y de esta viña que es Dios y tiene un nombre, Jesucristo, Hijo de Dios? No seamos nosotros de corazón duro, no repitamos la historia. La historia se nos da como un conocimiento para no volver a repetir ciertos procesos. Pues la iglesia de hoy tiene que tener cuidado de no juzgar a situaciones antiguas, sino más bien a aprender por un contexto histórico y decir, bueno, nosotros sí vamos a trabajar y seguiremos llevando el reino de Dios. Qué bueno que hoy pidamos en una oración también, como una acción, por todos los que están trabajando en la viña, sacerdotes, religiosos, laicos muy comprometidos, hombres y mujeres sencillas que están ahí en el día a día trabajando en la viña de Dios. Hagamos una oración por ellos, por su fidelidad, y oremos hoy a San Francisco de Asís. Pidamos también por los franciscanos y todas sus obras. Hagamos una oración por ellos, y qué bueno poder tener hoy una lectura de la vida de Francisco. Hagamos una pequeña lectura o grande lectura si quieren, y recordemos muchas de las enseñanzas de humildad, de pobreza y de entrega radical de este hombre que ha mostrado la presencia de Cristo en el tiempo de la historia en la iglesia. El Señor los bendiga, los llene de su paz, de su alegría y su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.